Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. En esta mañana preciosa tengo el gusto de saludarlos a cada uno de ustedes. Y bueno, vengo a compartirles eh, un sueño. Vengo a compartirles en realidad la historia de José que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37, verso del 12 al 36. Ahí está la historia de José. Qué preciosa historia. Yo sé que muchos la conocen, o sea, les va a resultar algo familiar. Pero Dios hoy quiere que tú escuches esta grabación y quiere que también analices en ello, que a pesar de que tu sueño se ve amenazado, ah, te va a instar en esta hora a que tú lo mantengas vivo y que no permitas que nada ni nadie estropee los planes o los sueños de Dios para tu vida. Bueno, comienzo con la historia. La Biblia nos cuenta esta historia, pues, cuando el padre José le había pedido que fuera a echar un vistazo a sus hermanos. Le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta inmediatamente. Entonces José obedientemente fue a lo que le encomendó su padre. Cuando él se iba acercando, a pesar de que caminó para llegar allá casi 20 kilómetros, tuvo que caminar aproximadamente para llegar a donde estaban sus hermanos. Cuando él se iba acercando a sus hermanos, estos lo reconocieron a lo lejos y comenzaron a fraguar un plan para matarlo. Ahí dijeron, aquí viene el soñador. Le habían visto desde lejos andando hacia ellos y él venía ataviado con su majestuosa túnica de colores que le había hecho su padre. Entonces era la oportunidad precisa que ellos querían para matarle y ponerle fin de una vez por todas a sus odiosos sueños. Ahora pues venid, matemos, les dijeron, y echémosle en una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ahí estaba la solución final. Una vez muerto José, sus sueños morirían también. Eso era lo que ellos pensaban, ¿verdad? De que no se trataba más que de un soñador. Y bueno, y así también ellos pensaban que acabaría con, con todo lo que él les había contado, porque él tenía sueños y el error que él cometió fue habérselos contado a sus hermanos. Bueno, cuando José llegó, primero le arrebataron su túnica preciosa y lo echaron en un pozo vacío. Luego se sentaron a comer y a medida de que el tiempo transcurría, el enojo de ellos, en vez de disminuir, se iba calentando como el fuego. Por fin entró en ebullición. Con cada momento que pasaba, sus corazones se endurecían más y más. Sus hermanos estaban tan llenos de odio y la decisión de poner fin a los irritantes sueños de su hermano se hacía mayor, cada vez más y más. Ya sea que José oyera o no la conversación de sus hermanos, probablemente pensaba que él a lo mejor pensaba ahí dentro de esa cisterna que le soltarían para ver si así ya él ya se iba a casa. Pero esto no iba a suceder, lastimosamente. José sintió cada una de sus palabras de odio, porque él allá adentro, él escuchaba lo que maquinaban contra él. Y a pesar de que José no les había hecho nada a sus hermanos, tampoco él había elegido ser amado por su padre, ni ser el hijo mayor de Raquel, la esposa favorita de Jacob. El odio hacia José era inmerecido, no lo había provocado él, mas sin embargo, él tuvo que soportar todas estas cosas. La mayoría de las veces el odio se alimenta del tormento interior del alma, de las inseguridades y el enojo que proviene de que las personas no están dispuestas a aceptar la voluntad de Dios.
El odio no necesita una razón para existir, se nutre de sí mismo en el interior del corazón egoísta. A José no solo le hirieron las palabras de ellos, sino también sus actos. En cuestión de minutos, José sería vendido como esclavo a aquellos hombres crueles, lo cual sabía que era peor que la muerte. Todos sus hermanos estuvieron de acuerdo y en vez de matarlo, decidieron venderlo. Pensaron, ¿no? ¿Para qué matar a tu hermanastro? Pues cuando puedes venderlo y de paso obtener ganancia inmediata. Bueno, y así fue, lo vendieron. José no solo sentía tristeza por sí mismo, sino también por su anciano padre, el cual él amaba muchísimo. Ahora José estaba en compañía de desconocidos, cuyo idioma ni siquiera los podía entender y cuyas costumbres le eran ajenas. Bueno, y muchos se preguntarán, ¿qué pasó después de esto, verdad? Sigue relatando la Biblia y nos dice el dolor que sintió su padre después de la noticia que le tenían que dar. Inmediatamente los hermanos recordaron que su padre estaba en Hebrón y que estaba esperando el regreso de su amado hijo. De ninguna manera le podían decir la verdad. Así que un pecado los llevó a otro. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y la tiñeron la túnica de sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y le dijeron, como hemos hallado, le dijeron, esto es lo que hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y la mentira funcionó. Jacob les dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. El anciano se rasgó las vestiduras y puso cilicio sobre sus lomos e hizo luto por su hijo José durante muchos días. Qué terrible noticia, ¿verdad? Durante 20 años los hermanos de José mantuvieron su pecado de ocultar la verdad a su padre. Día tras día, mes tras mes, año tras año, callaron, contemplando el dolor de Jacob. Años después tan solo les quedaba un leve remordimiento que salía a la luz de vez en cuando. José, por supuesto, no sabía lo que ellos le habían dicho a su padre. Seguramente él se imaginaba que le habrían contado una mentira. Seguramente también él pensó que estaba completamente solo. José no tenía más opción que acudir a Dios en esos instantes. Y bueno, de la historia de José podemos aprender muchas cosas. Principalmente que cuando tu sueño se sienta amenazado, pues no te preocupes porque Dios está en el asunto. Y pase lo que pase, se levante quien se levante, tengas que pasar lo que tengas que pasar, pero tu sueño, el que Dios te dio, se va a hacer realidad. Bueno, y de esta preciosa historia sacamos algunas lecciones fundamentales. Primeramente, que los pecados vienen en racimos. O sea, que un pecado está ligado de tal manera con otro que es casi imposible cometerlo por separado. Así es, una mentira liga a otra mentira y así sucesivamente. En cuanto los hermanos de José hicieron sitio en su corazón para el odio y la envidia, surgió la traición y hasta se pensó en el asesinato. Después de estas cosas vinieron la mentira y el hábito de engañar. Mire, como todo se va fraguando, todo se va dando. El pecado en el alma es igual a que los gérmenes al cuerpo. A pesar de su naturaleza invisible e inicialmente inofensiva, es un virus que se extiende rápidamente y debilita el cuerpo entero.
Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice la palabra. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso lo encontramos en el libro de Santiago 1, 14 y 15. El pecado oculto se pudre, se extiende y contamina toda el alma. Los hermanos de José habían tomado un rumbo que, con el paso del tiempo, endureció sus corazones, hasta el punto que no podían ya sentir el dolor de su hermano y mucho menos el que sentía su padre. Gloria a Jesús. De aquí surge una segunda lección. Nadie puede destruir los sueños que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado. Los crueles hermanos de José pensaban que habían puesto fin a los sueños de José, pero los propósitos y los planes divinos jamás pueden verse frustrados por las fallas de terceras personas, ni siquiera de nuestros familiares. Escúchelo bien. Además de los sueños que Dios le había dado a José, seguramente tenía sus sueños propios, ¿verdad? Porque cada uno tenemos nuestros propios sueños. Claro, por supuesto que los sueños de Dios son mejores para nosotros. Pero los malévolos esfuerzos de poner fin a los sueños maquinados por sus hermanos, pues Dios, el Todopoderoso, hace que broten incluso de cualquier situación, incluso de malentendidos y en medio del rechazo, igual vuelven a brotar esos sueños. Si hay sueños que nacen del maltrato y que Dios pondrá en nuestro corazón para que los cumplamos. El sueño que Dios le había dado a José sobrevivió. El Señor no lo abandonó cuando lo ataron y lo pusieron sobre un camello para emprender su largo viaje a Egipto. Su padre terrenal se quedó en la historia. Su padre terrenal se quedó en la tierra de Canaán, pero su Padre celestial, Dios, cruzó con él la frontera egipcia. José, por supuesto que en ese momento él no entendió aquello que estaba pasando, él no entendía. Él tenía que primero experimentar la soledad, la incomprensión, el dolor, el rechazo. Pasarían 20 largos años antes de que pudiera haber cumplido su sueño. Pero ese sueño se cumpliría. De que se iba a cumplir, se iba a cumplir. Una cosa resultaba evidente, que José estaba aprendiendo. En medio de todo eso, él estaba aprendiendo que jamás podría depender de ningún ser humano para que el sueño de Dios se cumpliera. La responsabilidad de que se cumplieran los sueños que el Señor le había dado era únicamente de Dios. Así que tú no te preocupes. Dios está en el asunto. Dios es el único que, a pesar de que tus sueños se hagan añicos, que sean pequeños o que sean grandes, que sean pasados o presentes, Dios hará que ese sueño reviva en cualquier circunstancia. Y bueno, no hay mejor relato que este sobre el sueño de la vida de alguien, ¿verdad? En la historia bíblica, que es José precisamente. Un joven que recibió todo lo malo de parte de sus hermanos, de su familia. Un joven traicionado por sus hermanos, encarcelado, olvidado, vendido. Pero aún así, él entendió el plan de Dios y experimentó su sueño plenamente. Mediante este interesante, cautivador sueño, Dios hizo lo que tuvo que hacer, todo paso a paso. Entonces nosotros por eso tenemos que aceptar los sueños que Dios nos da y entender que a pesar de que el pecado pueda hacer añicos a nuestros sueños, alimentarlo, vivirlo, manejar las pruebas y dificultades que se te presenten a lo largo del camino. Pero no te des por vencido. Mantén vivo tu sueño
Dios te dice en esta hora que lo mantengas vivo, que cualquier cosa que se levante para que no se lo realicen, no va a ser impedimento para que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Que el Señor te bendiga y espero que esta palabra te motive a que sigas adelante. No mengues. Sigue adelante en el Señor, que el Señor tiene grandes cosas para ti. No lo olvides. Dios los bendiga, los guarde en esta preciosa mañana. Bye bye. Cuídense mucho. Los amo en el Señor. Bye.